grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y hoy vamos a ir a este santo evangelio, este bonito evangelio, y mirar cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesús, qué es lo que nos quiere decir a través de su santa palabra. Vamos a mirar qué nos dice San Lucas en el capítulo 16 y hacemos este evangelio. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esto vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, del versículo 11 al 19. Y dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines de entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios, fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio pues es muy bonito. Nos dice algunas cosas importantes. Por ejemplo, nos está diciendo nuestro Señor Jesús que debemos de tener fe, como este samaritano, que nuestra fe debe de ser grande. Pero también debemos de ser agradecidos. Pues nuestro Señor Jesús nos está diciendo que cuando nosotros tengamos una necesidad, nos dejó su Santa Iglesia, nos dejó los sacerdotes, para que Él actúe a través de ellos. Ellos son los ungidos de Dios. Ellos son los consagrados. Y entonces Él nos los dejó. ¿Y de qué manera te puede sanar nuestro Señor Jesús? De tus pecados principalmente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no vivimos una vida llena de todo esto, de todas puras ofensas a Dios, de tanto pecado que cometemos? Nuestro Señor Jesús nos está diciendo que si tienes esa necesidad, y todos la deberíamos de tener, esa necesidad de estar limpios, esa necesidad de ser sanados también como estos 10 leprosos. Tenemos que ser sanados, Él tiene que limpiarnos, tiene que purificarnos de nuestra alma, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de cuántas cosas no crees tú que necesitas ser sanado como estos 10 leprosos. ¿De qué es en este momento? ¿De qué es lo que tú necesitas ser sanado? Solo tú sabes. Y a veces, fíjense bien, a veces ni siquiera nosotros sabemos que tenemos algo oculto dentro de nuestro corazón, que a veces nosotros ya ni nos acordamos. O a veces un sentimiento que en aquella circunstancia sale a flote, ¿verdad? Y ni cuenta nos damos. Entonces, ¿de qué es lo que tú necesitas ser sanado en este día? Fíjate bien, si no tú, pero todos tenemos, aparte tu familia, tus conocidos. ¿Cuántas personas, no nada más 10 como en este evangelio, sino cuántas personas necesitamos ser sanados de una y de otra cosa? Y nuestro Señor Jesús nos dice: vayan a los sacerdotes. Ahí se los dejé, ahí los tienen a la mano. Ve y preséntate ante ellos. Ahí voy a estar yo. Ahí te voy a sanar de eso que te preocupa, de eso que te quita tu sueño, de eso que te lastima,
de esas heridas que tienes, de esos rencores que no te dejan vivir tranquilo, de esas necesidades que te están ahogando. De todo eso nuestro Señor Jesús nos dejó, para eso nos dejó esos sacerdotes, para que Él actúe. Nos lo está diciendo en este evangelio. Estos leprosos, como bien dice, estaban enfermos de su carne, de su lepra. Dirás, pero ya no hay esta enfermedad, pero sigue habiendo una lepra interna. Como te decía, cuánto pecado de una cosa y de otra no cometemos a diario. Y fíjense cuánta gente vivimos de esta manera y no queremos ser sanados. ¿Cuántas personas estamos así? ¿Cuántos de nosotros vivimos de esta manera y hasta nos parece agradable? Pero fíjate bien, ellos decían y le hablaron: maestro, ten compasión de nosotros, mira cómo estamos. Ellos se humillaron, pidieron la ayuda, quisieron que nuestro Señor hiciera algo en este momento. Y tú y yo, nuestro orgullo nos dejará hacer esto, nos dejará dar un paso más adelante, nos dejará sentir esto que necesitamos para aclamar a Dios, a nuestro Señor Jesús, y pedirle que actúe en nosotros, que nos sane de esta forma. Pero fíjate bien otra cosa, ¿cuántas personas no damos este paso y decimos, sí, necesitamos ser sanados? Y vamos, y nuestro Señor Jesús nos actúa, nos sana, nos da lo que necesitamos, nos da aquello que aquel peso nos lo quita. Pero ¿cuántos de nosotros no cometemos esa ofensa grave a Dios, que somos malagradecidos con Él? Fíjate, te dio eso que tú le pedías, te escuchó, te miró, te tocó, te sanó de esa lepra interna que tú tenías, de esa enfermedad que tú tenías, de esa necesidad que tú tenías. Te quitó todo esto en el momento. A lo mejor le diste gracias, a lo mejor ni siquiera eso. Y te ha vuelto a mirar nuestro Señor Jesús. Él sí te mira, pero te ha vuelto a mirar en su casa. ¿Has regresado constantemente a darle las gracias? ¿O te hiciste como esos 9 que no volvió a verlos? Nuestro Señor Jesús dice, ¿acaso no fueron sanados? ¿Acaso te dice, acaso no te escuché? ¿Acaso no te di? ¿Acaso no te ayudé? ¿Acaso no te sané? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has vuelto a darle las gracias? ¿Por qué no te regresaste a decirle, Señor, gracias? Como el único, fíjate bien, el que no era judío fue el que regresó y le dio las gracias. Nosotros somos hijos de Dios, todos. Pero a veces es más consciente aquel que está alejado, aquel que ni se cree indigno de Dios, fíjate. Aquel que no lo conoce. A veces esta persona es mucho más agradecida que nosotros que estamos cerca de nuestro Señor Jesús. A veces nosotros nos da todo lo que necesitamos, nos llena de su gracia, nos llena de su amor, está con nosotros siempre y nosotros simplemente no lo vemos, no lo escuchamos. Nos sacó de ese problema tan grande en el que estábamos metidos, nos sanó de esta enfermedad tan pesada y nosotros simplemente no volteamos a verlo, no le volvemos a parar. Y a veces la gente que vive más alejada de Él recibe un llamado de nuestro Señor Jesús, recibe una sanación, recibe un milagro de Él, y esta persona resulta ser más agradecida que tú y que yo, que vivimos más cerca de Él, que trabajamos a veces para Él, o que estamos en la iglesia. Este que estaba lejos, fíjate, es el único que volvió. Y a veces es lo que pasa en nuestros días. A veces
los que estamos cerca ya no se nos vuelve algo cotidiano, que ya no lo hacemos con amor, ya no hacemos aquello con verdadera entrega, que es más la flojera que tengo, es más la necesidad de ir a las tiendas, o de ir a pasear, o de entregarme más al trabajo, y ya poco hago lo que nuestro Señor Jesús nos pide. Y aquella persona que recibe este milagro, aquella persona que no se acerca a Dios, recibe este milagro y es la que más se entrega a nuestro Señor Jesús, la que más escucha, la que más agradece, la que está más agradecida con nuestro Señor Jesús, que le agradece verdaderamente de corazón. Y nosotros estamos llamados a eso, a que vayamos también como estos 10 leprosos, vayamos a su casa, vayamos, nos presentemos a los sacerdotes para que Él nos dé lo que necesitamos, que nos dé aquello que tanto anhelamos, aquella sanación, aquel trabajo, aquella vida placentera, aquella visión de hacer las cosas con más amor. Seamos agradecidos y tengamos la fe presente, la fe fuerte, la fe necesaria. Pedírsela a nuestro Señor Jesús, que nos dé esa fe de la que Él habla en este Evangelio, para que tú y que yo verdaderamente le demos las gracias por todo lo que nos da a cada día. Y si no, voltea a ver tu familia, volteate a mirar a ti mismo y verás cuánto hace nuestro Señor todos los días por cada uno de nosotros. Fíjate por cuánto es lo que tenemos que agradecer. Simplemente el lugar donde estás, el trabajo que tienes, la salud que tienes, lo que puedes tener. Todo esto hay que agradecerlo, y nuestro Señor Jesús nos invita porque nos ama, porque nos quiere, porque nuestro Señor Jesús se preocupa por nosotros verdaderamente, aún a veces más que nosotros mismos. Él está atento a este llamado tuyo. Entonces nos invita a que tengamos verdadera fe y que seamos agradecidos. No importa que estés lejos, no importa que no hayas estado con Él, pues estos 10 leprosos estaban lejos, Él iba de pasada y pidieron la ayuda, sintieron la necesidad de nuestro Señor Jesús, lo reconocieron, reconocieron su grandeza y su poderío. Así tú y yo seamos humildes y reconozcamos a nuestro Señor Jesús, que lo necesitamos, que sin Él no podemos estar en esta vida, y cuando Él nos escuche, nos atienda a través de sus sacerdotes, nosotros seamos agradecidos, pero ir con fe verdadera, que arrimándome a su casa, que arrimándome a Él, que hablándole, y que Él va a actuar, y que nuestra fe debe de ser grande, debe de ser fuerte, debe de ser una fe firme, y agradecerle verdaderamente a nuestro Señor por todo lo que hace por nosotros. Eso es lo que nuestro Señor Jesús te pide, que tengas fe verdadera y que le agradezcamos, que seamos un poquito agradecidos con Él. Pues bueno, así llegamos al final de este Evangelio, de esta reflexión, y pues a mí no me queda más que darte las gracias y desearte que tengas un día lleno de paz y de bendición, y nos vemos en la próxima.